Creo que ya puede comenzar, hermano. Bueno, estaba esperando la señal para comenzar. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación al Ministerio de Jóvenes de la Iglesia y por supuesto agradecer a Dios el privilegio de compartir su palabra. El tema es bastante interesante y también es bastante complejo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nosotros debemos estar muertos al pecado. Ahora, la cuestión es poder entender qué significa eso. ¿Qué significa estar muertos al pecado? Y para eso, pues, por supuesto que nos vamos a auxiliar de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar buscando en nuestras Biblias el libro de Romanos, capítulo 6, la epístola de Romanos, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 14 para que vayamos entrando en materia, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. En Romanos 6, capítulo 1 al 14. En este pasaje se nos enseña lo que vamos a estudiar hoy, en el sentido de que nosotros debemos estar muertos al pecado, para poder ir entendiendo qué significa estar muertos al pecado. Y Romanos 6, del 1 al 14, dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. O sea, aquí el apóstol Pablo en Romanos 6 nos está diciendo que nosotros estamos muertos al pecado, porque nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, en el sentido de que nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada en la cruz por la obra de Cristo en la cruz. Entonces nosotros estamos muertos al pecado. El versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todos nosotros sabemos, o por lo menos la mayoría sabemos, que hemos nacido de nuevo.
y que ese nacimiento es el nacimiento espiritual. Hemos adquirido la naturaleza espiritual a través de el bautismo del Espíritu Santo, porque al nacer de nuevo el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida y nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo y somos sellados por el Espíritu Santo, lo que significa que somos propiedad de Dios. Es lo que nos identifica como hijos de Dios. El bautismo y el sello del Espíritu Santo. De tal manera que al ser bautizados por el Espíritu Santo, también tenemos que saber que nuestro viejo hombre tiene que estar muerto al pecado. Ahora, eso lo tenemos claro, creo yo, que nosotros tenemos que entregar nuestra vieja naturaleza a la cruz de Cristo, para que se quede ahí en la cruz de Cristo. Porque entendemos, a raíz de lo que dice 2 Corintios 5:17, que nosotros somos nueva criatura. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza. Y en esa naturaleza y en esa nueva vida no cabe el señorío del pecado, la esclavitud del pecado, porque nosotros antes éramos esclavos del pecado. El pecado se enseñoreaba en nosotros cuando vivíamos sin Cristo, cuando vivíamos sin Dios. Hacíamos lo que nuestro cuerpo nos indicaba que hiciéramos, lo que nuestro cuerpo nos pedía, sin ningún titubeo, sin ningún remordimiento, sin ninguna meditación. Simplemente nos dejábamos arrastrar por el llamado de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia carne. Ahora en el cristiano, el que ha nacido de nuevo, la carne, los deseos de la carne, el pecado no debe enseñorearse en nuestras vidas, porque ahora tenemos otro Señor, tenemos otro dueño, otro amo, que es Cristo Jesús, quien pagó el precio de nuestras vidas en la cruz, nos compró con su sangre preciosa, y eso lo entendemos. Entonces el llamamiento de la palabra del Señor y la voluntad de Dios es que estemos muertos al pecado, o sea, que ya no vivamos una vida de pecado, que ya no permitamos que nuestra vieja naturaleza nos controle y que nuestra vieja naturaleza nos dicte qué hacer, que eso es cuestión del pasado, que eso ya quedó atrás. Eso se llama estar muerto al pecado, ya no permitir el señorío del pecado y de la carne en nuestra vida. Eso es estar muerto al pecado, ¿verdad? Y lo contrario, que se manifieste el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida, que la obra del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Y por supuesto que una de las obras que hace el Espíritu Santo es aniquilar la naturaleza pecaminosa con la que nacimos, la naturaleza que heredamos de Adán. Ese cuerpo de carne que nos dice que vayamos contra la voluntad de Dios. Entonces, eso significa estar muerto al pecado, que ya no vivimos conforme a los deseos de la carne, que ya no somos controlados por los deseos de la carne, que ya no somos guiados por el viejo hombre, porque eso es cosa del pasado. Y eso es lo que la Biblia nos enseña en Romanos 6, que eso significa que estamos muertos al pecado porque ya no vivimos practicando el pecado. Y más adelantito veremos que no significa que no vamos a cometer pecado y ofender a Dios, pero como estilo de vida, eso ya no debe caber en el cristiano. O sea, yo no debo vivir practicando voluntariamente y planificadamente el pecado. Eso es morir al pecado. Vivir ahora bajo el señorío de Cristo, bajo el control y plenitud del Espíritu Santo, porque mi pecado y mi naturaleza pecaminosa tiene que quedarse en la cruz. O sea, con lo que significa que la obra de Cristo en la cruz aniquila mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza de carne. Ahora pasemos a lo que dice en Romanos 7, ahí cerquita, Romanos capítulo 7, y vamos a leer del versículo 14 al 25.
Romanos 7, del capítulo 14 al 25. Entonces, en Romanos 6 vemos que la palabra nos dice que nosotros estamos muertos al pecado, porque el viejo hombre fue crucificado junto con Cristo en la cruz. Ahora miremos lo que dice Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, aquí en Romanos 6 vimos claramente que nuestro viejo hombre está crucificado. En Romanos 6 vemos claramente que el llamamiento es que estamos muertos al pecado, que el pecado no se enseñorea sobre nosotros, que no se debe enseñorear sobre un hijo de Dios. Pero aquí en Romanos 7, Pablo trae a luz, trae a discusión, muestra el conflicto, el eterno conflicto que nosotros ya conocemos, que es entre la naturaleza espiritual y la naturaleza de carne, la naturaleza pecaminosa. Porque la misma palabra nos enseña que el hecho de que hemos nacido de nuevo y que tenemos una naturaleza espiritual dada por el Espíritu Santo, no significa que dejamos de tener la naturaleza de carne, la naturaleza pecaminosa. Esa está allí, está en nuestro cuerpo. De tal manera que el conflicto va a existir, y es lo que está diciendo en Romanos 7. Pablo dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, el problema es que tenemos la naturaleza espiritual, pero también seguimos luchando con la naturaleza de carne. El problema es cómo vamos a lograr que sea la naturaleza espiritual la que controle nuestras vidas y la que se enseñoree en nuestras vidas y no nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? ¿Por qué se manifiesta ese conflicto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué naturaleza es la que está predominando en mi vida? ¿Cómo se manifiesta en mi vida? Si es la naturaleza carnal o la naturaleza espiritual la que está controlando mi propia vida. Y lógicamente, a la luz de la palabra, sabemos que cuando nuestra vida da frutos espirituales, que cuando nuestra vida da más frutos espirituales que carnales, estamos ganando la batalla. El Espíritu Santo está ganando la batalla. Cuando nuestra vida está manifestando la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya conocemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo: amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ya sabemos la lista. Cuando esos frutos se están manifestando en mi vida, yo podría decir que mi naturaleza pecaminosa está siendo controlada, que está muerta, porque no se enseñorea en mi vida. Pero cuando yo doy más frutos de carne que espirituales, entonces yo tengo un problema en mi vida espiritual, porque significa que estoy permitiendo que sea mi carne la que controle mi vida, la que se enseñoree en mi vida, y estoy arrinconando al Espíritu Santo que mora en mí, porque no le doy
no le permito que su obra me llene, que la plenitud del Espíritu Santo se manifieste en mí, ¿verdad? Entonces tenemos ese conflicto ahí. Y muchas veces escuchamos que nosotros no somos jueces para juzgar a nadie, pero sin juzgar a nadie, nosotros podemos ver cuándo estamos dando frutos espirituales y cuándo estamos dando frutos de carne. El Señor Jesús dijo, por sus hechos ustedes los van a conocer, porque a veces lo que hacemos es más fuerte que lo que decimos, ¿verdad? A veces anulamos lo que enseñamos y lo que decimos que hemos aprendido de la palabra con nuestras propias acciones, con nuestros propios hechos. Entonces, el conflicto entre lo espiritual y la naturaleza carnal, pecaminosa, está allí presente. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso? Y yo quisiera que me acompañaran a 1 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo deja claramente plasmado lo que está pasando en el interior del hombre. Y aquí vemos una clasificación desde el punto de vista espiritual. La palabra aquí en 1 Corintios capítulo 3 nos hace una clara división de el hombre con respecto a su naturaleza espiritual o no. O sea, una clasificación del hombre desde el punto de vista espiritual. Y 1 Corintios 3, los primeros 3 versículos dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, ¿verdad? Entonces aquí vemos también lo que decíamos hace poco. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Estamos dando frutos espirituales? Pues estamos teniendo victoria en nuestra vida espiritual. ¿Estamos dando frutos de carne? Estamos perdiendo la batalla espiritual, porque versículo 3 dice, porque aún sois carnales, y señala, 1 Corintios 3 señala, ¿cuáles son los frutos de la carne? Aquí menciona algunos, pues habiendo entre vosotros, dice, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? O sea, si ustedes dan fruto de carne, le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio, si ustedes dan frutos de carne, ¿cómo es que no son carnales? ¿Verdad? Si están dando frutos de carne, ustedes son carnales. Por eso les pregunta, ¿no sois carnales? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Bueno, es que ustedes dan esos frutos porque ustedes son carnales, no son espirituales, ¿verdad? Entonces, aquí vemos entonces que nosotros, el hombre desde el punto de vista espiritual, se clasifica el hombre natural, que es aquel que no tiene a Cristo en su corazón y que por lo tanto no puede entender las cosas profundas de Dios, como lo menciona 1 Corintios capítulo 2. El hombre natural es el que no tiene el Espíritu, el que no ha nacido de nuevo, y por lo tanto las cosas profundas de Dios para él son locura. La palabra de la cruz es locura para ellos, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero por otro lado, el cristiano tiene dos clasificaciones aquí en 1 Corintios 3. Uno habla de espirituales, pero también habla de carnales. El capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, y yo quiero llamar la atención aquí. Pablo se está dirigiendo a cristianos, a nacidos de nuevo. A ellos se está dirigiendo. ¿Por qué digo esto? Porque el texto dice, de manera que yo, ¿qué dice? Hermanos. No le está hablando a inconversos, le está hablando a la iglesia. De manera que yo, hermanos, hermanos, los que han nacido de nuevo, no les puedo hablar, dice, como espirituales, sino que como carnales. ¿Y quiénes son los carnales? Los niños en Cristo, ¿verdad? Entonces, los cristianos podemos ser espirituales o podemos ser carnales. Entonces, ¿qué es el cristiano espiritual? ¿Qué es el cristiano espiritual? Pues lógicamente el cristiano espiritual
es el que está controlado por el Espíritu de Dios. El que da frutos espirituales más que frutos de carne. Porque no hay, y esto lo sabemos y hay que ser realista, no hay un cristiano que solo dé frutos espirituales. No, no es así, no es cierto. Y si alguien dice eso, está mintiendo. Porque a veces, aún sin quererlo, nuestra naturaleza de carne nos controla y por ahí le gritamos a alguien, nos enojamos, se nos sale una mala palabra, envidiamos esto, somos egoístas, mentirosos, iracundos, y no porque lo planeamos, sino porque nos sale por nuestra propia naturaleza de carne. Entonces no podemos decir que nosotros somos tan espirituales que solo damos frutos espirituales y que nunca se nos sale el viejo hombre. El que dice eso es un farsante, ¿verdad? Ahora, pero ¿cuál es la diferencia? Que el cristiano espiritual da más frutos espirituales que de carne. El cristiano espiritual no planifica pecar. No dice, hoy voy a salir de mi casa y voy a hacer esto y esto y estas cosas malas. Eso no va en un cristiano espiritual, ¿verdad? Eso no va en un cristiano espiritual, porque el cristiano espiritual busca agradar a Dios. El cristiano espiritual tiene una buena comunión con Dios, lee la palabra, tiene tiempo de oración, confiesa sus pecados, sirve al Señor, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el cristiano espiritual, el que está permitiendo el control y la llenura del Espíritu Santo, porque una cosa es el bautismo y otra cosa es la llenura, ¿verdad? Eso lo sabemos. El bautismo se ocurre de manera espontánea cuando nacemos de nuevo y la llenura es un proceso que va a través de los tiempos a medida que vamos caminando con el Señor y en comunión con Él, con su palabra y con su iglesia. Entonces los cristianos podemos ser espirituales, pero también podemos ser cristianos carnales. Y es aquí donde entonces podemos decir que hay cristianos que no han muerto al pecado. Cuando un cristiano es carnal, que da frutos, más frutos de carne que frutos espirituales, entonces no ha muerto al pecado. ¿Por qué razón? Porque sigue el pecado enseñoreándose en él. Sigue el pecado enseñoreándose en él. ¿Y qué caracteriza a un cristiano carnal? Pues sigue viviendo como el hombre natural. Sigue viviendo como el viejo hombre, como el que no ha nacido de nuevo. Sigue dando más frutos carnales, más frutos de carne que frutos espirituales. No ha permitido el señorío de Cristo en su vida, no ha permitido la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros estamos dando más frutos de carne que frutos espirituales, tenemos problemas en nuestra vida espiritual. Estamos perdiendo la batalla contra el pecado, ¿verdad? Y muchas veces hay hermanos que usted mira que tienen años en la iglesia y siempre siguen con los rudimentos, siempre siguen con problemas que manifiesta el control que la carne tiene sobre ellos. Y por supuesto no los vamos a juzgar ni los vamos a señalar, pero desgraciadamente en nuestras iglesias existen hermanos así, que tienen años de ir a la iglesia, pero que el egoísmo, la intriga, el chisme, la mentira, la discordia, la crítica, es parte de su vida, a pesar de que han nacido de nuevo. Entonces, estamos llamados a ser controlados por el Espíritu Santo para que muera el pecado en nosotros. Y para concluir, Romanos capítulo 12, no sé si todavía tengo tiempito, pero vamos a Romanos capítulo 12, vamos a darle una revisadita así rápida. Romanos capítulo 12, 1 y 2, que es el texto que me dieron como base para esta meditación. Y Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo ser espirituales? ¿Cómo hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Cómo ser muertos al pecado? Aquí está la solución en Romanos 12.
Dice la Escritura, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entreguemos, queremos vivir en victoria y enterrar el pecado de nuestra vida. Entreguemos completamente nuestra vida al Señor, nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice después la Escritura que es vuestro culto racional. A mí me gusta mucho cuando dice que entregar nuestro cuerpo al Señor es nuestro culto racional. Me gusta mucho porque significa que nuestra fe no es una fe que se basa en la ignorancia o en la superstición o en el dogma. Nuestra fe se basa en la sabiduría que da la palabra. Cuando habla de que no es en nuestro gusto racional, nos está diciendo, es lo mejor pensado que ustedes pueden hacer. Es la actitud y la decisión más inteligente que un cristiano puede tomar, entregar su cuerpo al Señor. Esa es la mejor y más sabia actitud. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe racional, una fe inteligente, una fe de sabiduría que se basa en el conocimiento que tenemos de Dios y su voluntad a través de su palabra y a través de la creación. Nuestra fe no es ciega, es una fe racional, fundamentada en el conocimiento que tenemos de quién es nuestro Dios y quién es nuestro Salvador y quién es el Espíritu Santo. Entonces aquí se nos dice que para controlar la naturaleza de pecado, para hacer morir el pecado de nosotros, tenemos que entregar nuestra vida entera al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice que tenemos que transformarnos, dice, ¿por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Fíjense qué interesante, que nos envía al entendimiento. ¿Cuándo se hace una renovación? Les pregunto yo, ¿cuándo se hace una renovación? Cuando usted habla de que voy a renovar mi casa, por ejemplo, ¿a qué se refiere? O cuando dice voy a renovar mi vestuario, para los que son más sofisticados. Voy a renovar mi vestuario o voy a renovar mi casa. ¿Qué significa? Si alguien me quiere ayudar. Un cambio, hermano. Un cambio, exactamente. Por ejemplo, si voy a renovar mi casa, casi siempre pienso en que por ejemplo, voy a vender o voy a botar mis viejos muebles de sala, de comedor y voy a comprar nuevos, ¿verdad? Eso es renovación, ¿verdad? O si voy a renovar mi casa en el sentido de que voy a botar esta pared y voy a construir una habitación acá, voy a hacer un segundo piso. Eso es renovación. O sea, deshacerse de lo que tenemos ahora para meter o introducir cosas nuevas. Entonces, ¿qué significa la renovación de nuestro entendimiento? ¿Qué significa la renovación de nuestro entendimiento? Fíjense qué importante. Para entregar nuestra vida al Señor, nuestro cuerpo al Señor, tenemos que transformarnos, pero ¿a través de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Y eso lo que significa es que vamos a sacar todo lo que tenemos acá y vamos a traer el conocimiento de Dios. Voy a sacar todo lo que el mundo me ha metido a través de mis sentidos, mis ojos, mis oídos, mi olfato, mi gusto, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era niño en el pueblo, cuando la gente le decían, ¿y dónde están los sentidos? Entonces la gente se tocaba aquí y decía, aquí estaban los sentidos, ¿verdad? Pero ahora nosotros sabemos que los sentidos son los ojos, el tacto, el olfato, el gusto, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa renovar mi mente? Significa que yo voy a sacar toda la basura que el mundo ha metido en mí a través de los medios de comunicación, a través de lo que escucho en la calle, de la publicidad, de las películas que veo, de las novelas que ven, de las noticias que veo, de lo que hablan mis amigos que no son cristianos, mis compañeros de trabajo, todo lo que el mundo ha metido en mi conocimiento, como dice aquí, entendimiento, yo lo voy a sacar, lo voy a desechar y voy a renovar mi mente y voy a meter ¿qué? Voy a meter el conocimiento de Dios y de su palabra. Si yo me lleno de la palabra del Señor,
voy a tener las herramientas necesarias para resistir el pecado. Si yo me lleno de la alabanza al Señor, de los cánticos al Señor, voy a tener más elementos para resistir al pecado, para resistir la tentación. Si yo tengo comunión con mis hermanos, voy a tener más elementos para matar o para morir al pecado. Si yo tengo una fuerte vida de oración, yo voy a tener más elementos para morir al pecado. De tal manera que el llamamiento de Romanos 12 es que entreguemos nuestro cuerpo, pero al entregar nuestro cuerpo tenemos que transformar nuestra mente, nuestro conocimiento y llenarla del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, sobre todo en el estudio de la palabra, en el estudio serio y metódico de la palabra y en el compartir también esta palabra. Son hermanas, ¿no? Son gemelas. No, pastor, yo soy la viejita de sus hijos. No, yo veo que son gemelitas, se parecen. Ay, qué bueno verles. Bueno, avanzamos, muchachos y muchachas, avanzamos, ¿sí? La idea de este tema, la renovación de la mente, es básicamente un desafío para todos, para ustedes, y un desafío para mí, que ya peino canas. Así es que es un desafío. Quisiera pedirles que mientras estamos desarrollando el pensamiento, que tenga a mano ahí la escritura, a efecto de que nos auxilie en la lectura. Eso nos va a ayudar mucho a avanzar. Por otro lado, el desafío se va a ir dando en tanto vamos estudiando y de repente vamos pensando para dentro de nosotros mismos. Y de repente va a llegar el momento en que mentalmente y espiritualmente nos vamos a ubicar. ¿Dónde estoy yo? ¿Sí? ¿Dónde estoy yo? Como creyente en Cristo Jesús, ¿dónde estoy? Haciendo esta aclaración, entonces nos metemos a la temática y se lo presentamos ahí. Se lo presentamos ahí en pantalla para que usted nos vaya acompañando. Renovación de la mente. De repente va a ser unos 6 libros de la escritura que vamos a ir abordando y vamos a irlos citando. Renovación de la mente. Esta solicitud fue hecha en el libro de Romanos, capítulo 12. Y básicamente la renovación de la mente, básicamente es una renovación de orden espiritual. Así que nos vamos a referir de ella, porque renovarse mentalmente es renovar toda la vida, todo mi andar en el Señor. Dicho esto, queremos compartir con usted y entrar a esta observación natural para indicar con ello que también nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, estamos también en la línea. Mire, es una realidad natural, todo cambia, ¿sí? El tiempo se muda, los tiempos se mudan, como también se mudan las circunstancias de los tiempos. Figúrese usted, no es lo mismo haber vivido en los años 50 y vivir en estos tiempos hoy. De los años 50, de repente usted no existía. Pregúntele a las personas que vivieron en este tiempo para que le puedan contar cómo eran aquellos tiempos y cómo son ahora. Usted ve de repente va a notar diferencia. Se mudan los tiempos. Segundo, se muda la naturaleza, entre ellos, por ejemplo, los árboles. Los árboles llega un momento en que botan sus hojas. Mientras van desarrollándose, van creciendo y van extendiendo sus raíces, van renovándose. Algo natural, ¿no es cierto? Pero también se mudan los animales.
No sé si le ha tenido la oportunidad de observar las serpientes o ha tenido usted la oportunidad de chinear un vestido de serpiente. Ese privilegio lo he tenido yo porque he podido andar en parte montañosa donde hemos visto vestido de serpiente y la agarramos, ¿verdad? Estos animalitos llega el momento en que mudan su piel. Las ovejas, esos animalitos de ordeñar, también llega un momento que hay que quitarle la piel, hay que quitarle la lana. Algo tan natural. Con esto estamos diciendo que las cosas cambian, los tiempos, la naturaleza, los animales cambian, se mudan, ¿sí? Eso nos hace pensar en el creyente también. Miren, algo real. El creyente también está en esta línea de mudarse, de cambiar. Y es algo necesario. Es algo muy necesario. Es sí o sí. La renovación se define como ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Dicho sea de paso, no es Dios el que cambia, sino que es usted, soy yo, el que vamos ajustándonos en nuestro pensar, en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual a la demanda de Dios. ¿Sí? Vamos haciendo ajustes todo el tiempo, permanentemente, mientras estamos viviendo sobre la faz de la tierra, vamos haciendo ajustes. Esto nos indica que, y es importante observar esto, que la renovación está en el ADN del creyente. Con esto estamos diciendo que cuando fuimos salvados, fuimos hechos nuevas criaturas, también como que el Señor puso en nuestro ADN espiritual el hecho, esta disposición, esta inclinación a crecer, a avanzar, ¿sí? Esto nos indica entonces de que quien ha conocido de Dios no puede manejar un statu quo, no puede ser estático. La estaticidad lo envía más bien a la vejez espiritual, al retroceso espiritual, ¿sí? Entonces, el creyente en Cristo Jesús está llamado a avanzar, a dar pasos, a caminar, a dar evidencias espiritual de que está creciendo en el Señor. Eso está en nuestro ADN. Razones para la renovación mental, mis estimados hermanos, razones para la renovación aún todavía no vamos a llegar a esas razones todavía, ¿sí? Vamos a llegar a estos elementos a considerar, por lo cual hablamos de renovación. Dos elementos a considerar, ¿sí? Dos elementos a considerar del por qué necesitamos avanzar en el elemento de renovación, de cambio, ¿sí? De frescura espiritual, de frescura mental, ¿sí? Son dos elementos. La primera tiene que ver con Dios. La primera tiene que ver con Dios. Dios como persona no cambia, y eso es una garantía para nosotros.
Dios como persona no cambia. La escritura nos revela muchas cosas sobre eso. Veamos, Hebreos 13:8, por ejemplo. Está a su disposición ante sus ojos, Hebreos 13:8, y también Santiago 1:17. A ver, si está ante usted, por favor, su auxilio. ¿Qué dice? Hebreos 13:8. ¿Lo tenemos? Dice, hermano, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estamos hablando de la persona de Jesús, no como Dios. Está indicando, es el mismo que mi hermano. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que en tres tiempos gramaticales ahí que habla de la presencia o de la existencia de Dios. Ayer, hoy y por los siglos. Y nunca, como persona, nunca va a cambiar. Ya nunca va a cambiar. Esto nos da mucha seguridad a nosotros que la persona de nuestro Dios es única. Santiago 1:17. Toda También. buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Okay. Hablando del Padre de las luces. Y luego dice, en el cual no hay qué, mis hermanos. Sombra de variación. Término, o que mudanza. Es el término que se maneja ahí. Mudanza. Y usted sabe muy bien qué significa mudar. Ya es cambiar. Es cambiar de un lugar a otro, a un estado a otro, a una situación. Mudar. Nuestro Dios no está en esta línea como persona. No cambia, no muda. Sí, esto es muy alentador para nosotros. Pero la obra de Dios sí cambia. Ya. La obra de Dios sí cambia. Algo rápidamente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de la Escritura, en el templo se ofrecía sacrificios como una manifestación de la fe de la persona para salvación. Pero hoy ya no hacemos sacrificios. Cambió. Sino que nuestro Señor Jesucristo hizo sacrificio una vez y para siempre. Usted y yo ya no tenemos que ir al templo para hacer sacrificios salvíficos. Ya no. La obra de Dios sí cambia. Ya. Dos textos también nos ayudan en eso. Uno es Isaías 43:19. El otro es Apocalipsis 21:5, que son casi semejantes. Abordemos, por favor, Isaías 43:19. A ver, ¿qué dice? He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Que esos términos tan simbólicos en que el Señor nos expresa el cambio, los cambios que Él hace. He aquí yo hago cosas nuevas. En el desierto llevo frescura, ya haciendo pasar frescura en los desiertos, agua en los desiertos, una forma simbólica para expresar de que nuestro Dios cambia el estatus de las cosas. Sí, nuestro Dios cambia el estatus de las cosas. Esto lo afianza también Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5 también nos los afianza también. Vamos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que una declaración como para afianzar. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y luego dice, escribe, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es real, es verdadero que Dios cambia las cosas, crea nuevas cosas, hace cosas que siempre nos va a dejar admirados. Ya, esta es una realidad en la mano, en la obra y en la boca de Dios. Él cambia, renueva su obra. El segundo elemento tiene que ver con usted y lo declara el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, versículo 7 y versículo 10, que Dios llama a la renovación, a cambiar la mentalidad, a cambiar espiritualmente, no a la persona inconversa, sino a sus hijos. El desafío de transformación, de cambio, de renovación, de frescura en la vida, es para los que están en Cristo Jesús. Veamos, Colosenses entonces, capítulo 3, versículos 5, 6, 7 y 10. Vamos, quien lo tenga. 5, lo comienzo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Vea usted a quién se lo está diciendo. No es a inconversos, es a los hermanos en Colosas. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué son las cosas terrenales? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y esto es idolatría. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 7? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ok. Esto era una norma de vida, de conducta del pasado. Salta la pregunta, ¿por qué tiene que existir hoy en la nueva criatura? Ilógico, ¿verdad? Ilógico. El 10 nos pone la fuerza y versículo 10. Y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, recalque la expresión, renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación no es algo que se da en el cielo cuando estemos allá. La renovación se da aquí en la tierra. Aquí donde sentimos todo tipo de contrariedades en nuestras almas, en nuestro espíritu. Aquí donde tenemos todo tipo de limitaciones y dificultades y penurias. Aquí donde tenemos todo tipo de oposición de orden espiritual. El Señor nos dice, el nuevo hombre cada día va renovándose, cambiando, transformándose. ¿Sí? La renovación entonces está en nuestro ADN. Estamos llamados a eso. Un texto más en el libro de 2 de Pedro capítulo 3, 18 nos recuerda, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, rápidamente, por favor, veamos. Razones para la renovación mental o para la renovación espiritual, porque usted entiende, si me renuevo mentalmente, estoy renovando todo mi estilo de vida, toda mi forma de pensar espiritualmente. Hay elementos, hermanos amados, hay elementos en nuestra vida que ya no caben, porque ya hemos andado en el Señor y ya no caben. Hay elementos de aprendizaje bíblico que ya no deberíamos de estar ahí, ya deberíamos de estar en otro nivel,
Otro nivel, se me vino este término juvenil hoy. Estamos en otro nivel. Sí. Estamos en otro nivel. Ahora, las razones para estar en otro nivel lo está expresando Hebreos capítulo 5 hasta Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Comenzando de Hebreos capítulo 5, y vamos, llegamos hasta capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Hay una serie de declaraciones ahí del por qué es necesario, pues, esta renovación. Capítulo 5, mis hermanos, vamos. Si no lo tiene, entonces avanzo. Todo el capítulo, hermano. Muy bien, hasta 11, hasta el 14. Dice desde el versículo 1, ¿verdad, hermano? Ajá, no, 11, mi hermano. Ah, perdón. Okay. Sí, 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ah, bien. Qué desafío, Juan. Qué desafío. Algunos elementos, por favor, observe ahí, mis hermanos. Observe ahí que hay una serie de posiciones ahí que evidencian que una persona ha retrocedido, no se está renovando, o que también está renovándose. La primera, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Primero, tal parece que llega un momento, a la luz de esta declaración, en que por el largo andar en el Señor, uno ya está capacitado. Recuerde, uno ya está capacitado para enseñar a otros. Uno no puede estar siempre, mis hermanos, en este tiempo dependiendo de. También llega un momento en que ya tengo la capacidad espiritual por mi andar, por mis conocimientos en el Señor, porque me voy renovando. Ahora puedo también ayudar a otros, debiendo ser maestros. Segundo, hay enseñanzas, tal como habíamos dicho, que ya no debería de estar en ello. Ya debería de estar, pues, en otro estado de conocimiento de la palabra de Dios. Ya debería estar en otro nivel del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Esto también lo expresa el versículo 12. Dejando tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar los rudimentos. Los rudimentos. Entonces necesitamos entonces ir avanzando en esto, ¿sí? Bien, dicho eso entonces, mis hermanos, avanzamos a la consideración de las razones del por qué. Uno, que la dinámica espiritual no acepta, el infantilismo. ¿Sí? No acepta el infantilismo. Cuidado con aquello cuando uno dice, hay que sacar el niño que está adentro. Ojo con eso, mis hermanos. Ya. Segundo, que la renovación espiritual, la dinámica de la renovación espiritual no acepta el enanismo espiritual. Y tercero,
la renovación espiritual o la renovación mental tampoco acepta el síndrome de Peter Pan. ¿Sabe usted cuál es el síndrome de Peter Pan? El síndrome de Peter Pan, sí, esa tiene que ver con personas mayores que no se comportan como o que se comportan como niños, ¿no? Y son incapaces de tomar responsabilidades propias de su edad. En el campo espiritual no tenemos que darnos a eso, pero también en el campo físico también, ¿verdad? No podemos tener síndrome de Peter Pan. Resumen, ante toda esta realidad estamos llamados entonces a renovarnos, y no es una si deseo, es una obligación, mis hermanos. Piense usted un poco, ¿en qué nivel estoy yo? ¿Estoy en el nivel infantil o me estoy renovando? Estoy avanzando en mi proceso de renovación, de cambio espiritual, y estoy dando evidencia de eso. Sigamos reflexionando sobre eso en el transcurso de este tiempo.